El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Mateo capítulo 27, versos 3 al 5. Escuchemos la gloriosa lectura de la palabra de Dios. Entonces Judas, el que le había entregado, al ver que era condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces él, arrojando las piezas de plata dentro del santuario, se apartó, se fue y se ahorcó. Amén. He titulado este mensaje con la soga al cuello. Es un pasaje con una nota triste, una nota fúnebre, una nota de muerte. Nos narra el triste final de uno de los 12 discípulos, los que el Señor después llamó apóstoles. Uno de los 12. El Espíritu Santo de Dios inspiró a Mateo o Leví, un recaudador de impuestos al servicio del Imperio Romano. Y la inspiración divina del Espíritu capacitó a Mateo para registrar no solo este pasaje, sino también un relato que narra la vida, la obra y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Un evangelio o un relato que fue inspirado por Dios con el propósito de que el judío entendiera que Jesús era el descendiente real de la casa de David, el rey de Israel, el rey de los judíos. Ese fue el propósito. Y para eso se escribió este evangelio, este relato, escrito por Mateo. Su nombre hebreo era Leví. Tenemos aquí una nota bastante triste. Es una nota que también es aclarada por otro de los discípulos del Señor, pero no uno que participó del ministerio terrenal de nuestro Señor. Estamos hablando de un profesional de la medicina, Lucas, un discípulo directo del apóstol San Pablo. Lucas escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, Lucas, inspirado, conociendo la historia y averiguando todos los detalles que rodearon la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, él también, inspirado de Dios, escribe el final de Judas. Nos dice en el capítulo 1 del libro de los Hechos que Judas, una vez que se ahorcó, parece que la soga que se ató al cuello, esta soga lo degolló, porque el cuello de Judas se deterioró, se degeneró, se pudrió, y
Y el cuerpo de Judas rodó y se reventó, hasta sus entrañas se salieron. Eso está registrado en el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas. Entonces no hay ninguna contradicción allí en los dos relatos. Mateo escribe que Judas, una vez que sintió remordimiento, una vez que sintió la carga pesada de la culpa por haber entregado a su maestro, fue a devolver las 30 piezas de plata que le pagaron por su traición. Y cuando se vio rechazado por los sacerdotes del Sanedrín de los judíos, salió, fue y se ahorcó. Eso es lo que dice Mateo. Pero Lucas nos amplía más y nos dice que con las 30 piezas de plata, el Sanedrín de los judíos compró un cementerio, y sobre ese lugar cayó el cuerpo de Judas, reventándose aún sus entrañas. Una nota triste, un final triste para alguien que estuvo con el Señor, que caminó con el Señor, que convivió con el Señor. Estuvo allí con Cristo 3 años y medio por lo menos, y terminó de esa manera, suicidándose, quitándose la vida, atentando contra su propia vida. Ahí tenemos una lección interesante para aprender. Mi amigo, usted puede tener conocimiento histórico e intelectual de quién es Jesucristo. Usted puede tener incluso hasta una religión que hable de Cristo. Pero si usted no tiene lo más importante, si usted no tiene conocimiento espiritual de quién es Jesucristo, si usted no conoce al Señor de una manera personal, si usted no conoce al Cristo de tu religión, no importa cómo se llame tu religión, si tú no tienes al Cristo de tu religión en tu corazón, es posible que después de toda una vida practicando una religión o con el conocimiento histórico e intelectual de quién es Jesucristo, termines agobiado, termines amargado, termines con un complejo de culpa bastante grande, insoportable, al punto de caer en la desesperación, en la agonía, en la culpabilidad y aún hasta atentar contra tu propia vida. Te estoy hablando de algo que puede ser factible, y de hecho en nuestros días esto es un hecho que se está dando muy comúnmente, muy frecuentemente. La tasa de suicidios que hay en Colombia, la tasa de suicidios que hay en nuestro medio, en nuestra nación, es alarmante. Las cifras preocupan a nuestras autoridades locales, a nuestras autoridades nacionales. Preocupan. El Departamento Nacional de Salud Médica, el Departamento de Medicina Legal de nuestro país, está reportando cada vez más un alto índice de suicidios en el país. Mira, hace pocos meses, pocas semanas atrás, nosotros tuvimos la noticia, todo el mundo lo vio en televisión, la triste historia de una mujer que atentó contra su propia vida, y no solamente contra la de ella. Al parecer, después de las investigaciones, ella estaba embarazada, así que atentó contra su vida y contra la criatura que llevaba en su vientre, y de remate
en su acto de locura, también arrastró con la vida de su otro hijo de unos 9, 10 años de edad. Eso fue noticia nacional. La tristeza de aquellos que intentaron socorrerla para evitar que se suicidara fue evidente. Pero ante la mirada de todos aquellos que quisieron ayudarla, esta mujer se tiró de un puente, arrastró a su hijo y se suicidó. Esto fue noticia nacional. Ahora escúchame algo más. Aquí en nuestra comunidad, en la misma calle donde nosotros estamos ubicados, en la misma cuadra donde está ubicada nuestra congregación, escuchamos la noticia, nos enteramos de que un varón mayor de edad, padre de familia, profesional del derecho, abogado, se quitó la vida. Ese día él se levantó, se preparó, se despidió de su hija que también es mayor de edad y trabaja. Ella se despidió y después que desayunó, la hija salió a su trabajo y como a eso de las 11, 12 del mediodía llaman a la muchacha para que se acerque con urgencia a su casa, y la noticia que le tenían, una noticia triste, era que su padre se había suicidado, se ahorcó, se quitó la vida, se ahorcó. Esto es algo que frecuentemente está sucediendo en nuestros días en nuestro medio. El suicidio está considerado como un fenómeno sociológico, un problema de la sociedad. La gente se está quitando la vida y esto se está haciendo, cada vez se está haciendo más frecuente, más usual, más común. La gente hoy está pensando que por no hallar salida, por no hallar respuesta a las presiones que la vida trae, la salida más fácil es quitarse la vida y acabar con el problema. Pero realmente no es así, mi amigo. No es así, mi estimado vecino. Atentar contra tu vida no soluciona el problema. Es más, te trae un problema mayor. Te trae un problema mayor. ¿Por qué se quita la gente la vida? ¿Por qué la gente se suicida? Nosotros vemos que hay muchas causas. La gente se suicida a veces por una pérdida. Perdió a un ser amado. La esposa, el esposo, un hijo, un familiar querido, un familiar amado. Y algunos por físico dolor no soportan el dolor, al sentirse solos se quitan la vida. Otros lo hacen porque quiebran, tienen un problema económico, quebraron o perdieron su trabajo, perdieron la fuente de su sustento, perdieron la fuente de sus ingresos. Las deudas lo ahogan y esta persona desesperada, angustiada, afanada, termina quitándose la vida porque cree que no hay salida, cree que no hay solución. Otras personas se quitan la vida porque les notifican de que tienen una enfermedad mortal, una enfermedad terminal, y le anuncian que ya son pocos los días de vida que tienen. Y esta persona, para no sufrir el dolor de una enfermedad que lo va a conducir a la muerte, lo que hace es que
atenta contra su propia vida y termina suicidándose. Otras personas consideran otras causas. Una decepción amorosa. Me dejó mi esposa, me dejó mi esposo, se fue con otro, se fue con otra. Y al enterarse, se suicida, se quitan la vida. Mi amigo, esta vida tiene muchas presiones. La vida trae presiones. Y hay gente que ante las presiones ceden, se debilitan. No son capaces de enfrentar las presiones de la vida y terminan suicidándose. Y hay una causa más que la ciencia médica, los sociólogos, los psicólogos, los médicos, los investigadores no consideran, porque no tienen entendimiento de estas cosas. Y es una causa espiritual. No solo se trata de una fuerte angustia, no solo se trata de una gran depresión. El asunto es espiritual. Todo aquel que atenta contra su vida, todo aquel que se quita la vida, se la quita porque hay un demonio, hay un espíritu malo, hay un espíritu diabólico que le habla a la mente, le habla al corazón para que se quite la vida. Y la persona, si no tiene fundamentos, si la persona no tiene conocimiento de la vida espiritual, si la persona no conoce a Dios, si no conoce a Jesucristo, termina sucumbiendo ante estas presiones, termina sucumbiendo ante estas insinuaciones y termina quitándose la vida. El diablo logra ganarse esa alma, porque la persona que se suicida no va al cielo. La persona que atenta contra su propia vida va directo a la condenación, va directo al tormento eterno del infierno. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora escúcheme con atención. Quiero llamarte la atención en esta noche sobre este fenómeno, porque es posible que usted esté presionado y alguna voz por allí te está hablando y te está diciendo que mejor es matarte, que mejor es suicidarte, que mejor es ahorcarte, tirarte de un edificio, tirarte de un puente. A lo mejor, por eso quiero llamar tu atención. El suicidio es un pecado. La persona que se suicida no tiene salvación, porque atenta directamente contra su vida. Y la Biblia nos enseña que el único autor, dador y sustentador de la vida se llama nuestro Señor Jesucristo. A su nombre, a su nombre. En la Biblia hay registrados 5 casos de suicidio. 5 casos de suicidio están registrados en la palabra de Dios. La Biblia nos habla de un hombre llamado Sansón, que se terminó quitando la vida después de servir como juez entre su pueblo. El hombre más fuerte de la tierra. Escúchame. El hombre más fuerte de la tierra no es Hércules, no es Superman, no es Iron Man. El hombre más fuerte de la tierra, la Biblia lo registra por nombre, se llamó Sansón. Sansón murió, y murió suicidándose. Murió, se quitó la vida. Era un juez de Israel. Juez, escúchame, juez de Israel, un hombre que administraba justicia en Israel.
La Biblia también habla de un rey llamado Zimri, un rey del reino del norte de Israel. Zimri, él había dado golpe de estado. Él había matado al rey que estaba allí, ocupando la posición de primer magistrado del país. Zimri mató al rey de turno y él se proclamó rey. Pero resulta que un general del ejército de Israel, arengado por el pueblo, se levantó y sitió la capital del reino del norte. En ese tiempo se llamaba Tirsa. Y cuando Zimri se enteró de que lo iban a buscar, Zimri corrió al palacio donde él reinaba, prendió fuego al palacio y se quitó la vida. Un rey de Israel se quitó la vida. La Biblia habla también del primer rey de Israel. Su nombre era Saúl. Primer rey que tuvo el reino de Israel, el reino unificado de Israel. Ni siquiera existían dos reinos, uno solo, fue el primero. Y este hombre, vencido por un ejército adversario, cuando se vio rodeado de sus enemigos, se echó sobre su espada y se mató, se suicidó. Van tres, y este también era rey, y fue el primero de Israel. Quiero notar, y quiero que tú también lo notes, que no fueron personas comunes y corrientes. Te estoy hablando de un juez y de dos reyes. Dos personas importantes. Dos personas con puestos, con cargos importantes. Hubo otro personaje. Este es el que acabamos de ver. Su nombre es Judas. Este tampoco fue una persona común y corriente. Fue uno de los 12 apóstoles del Señor. Y se suicidó. Y la Biblia habla también de un varón. Este era consejero de Estado. Su nombre es Aitofel. Aitofel, consejero de Estado. Cuando David reinaba, tenía a este hombre como consejero de Estado. Este era el hombre que se acercaba a David a darle consejos de cómo gobernar. Este se suicidó también. Y con este completamos 5, los que le dije. Quiero hablar específicamente en esta noche de 2 de ellos. Quiero hablar de Aitofel. ¿Quién fue Aitofel? ¿Por qué Aitofel se suicidó? ¿Qué fue lo que lo condujo a él al suicidio? ¿Qué fue? Escúchame. Aitofel fue un hombre que se levantó entre el pueblo de Israel con un don maravilloso. El don de la consejería. Era consejero. Este hombre ayudaba a la gente con su consejo. Entre ellos David. El consejo de Aitofel en sus días, la Sagrada Escritura nos dice que era como la palabra de Dios. Era como la palabra de Dios. Era como si tú consultaras la propia palabra de Dios. Así era la calidad del consejo de este hombre. Este hombre fue amigo íntimo del rey David. David lo puso a su lado como su consejero íntimo. Este hombre estaba en la corte del rey. Era muy cercano. Era de la confianza del rey. Era su amigo íntimo. Este hombre era un adorador, igual que David. Y juntos, las Escrituras nos dicen que iban a la casa de Dios a adorar a su Dios. Adorar al Señor. Compartían la fe en el Dios de Israel. Y David no hacía nada. No
tomaba ninguna decisión si antes no consultaba con su amigo y consejero Ahitofel. Después de tanto compartir, después de intimar tanto, de vivir en una comunión tan íntima, el corazón de este hombre cambió hacia su rey. Y la Biblia nos dice que en los días del rey David se levantó su propio hijo. Su nombre era Absalón. Absalón se rebeló contra su propio padre y le quiso arrebatar el trono a su propio padre. Este era el hijo favorito del rey David, Absalón. Pero no quiso esperar la muerte de su padre y la sucesión al trono. Él se adelantó y comenzó a valerse de artificios. Comenzó a valerse de artimañas para ganarse el corazón del pueblo, hasta que logró que lo coronaran rey. Cuando David se enteró de esto, David tuvo que huir del trono, tuvo que huir de su casa real. Y él se fue y le acompañaron solo unas cuantas personas. La palabra de Dios nos registra el hecho de que cuando David huyó una noche, iba subiendo con los pies descalzos en el monte de los Olivos, un monte cercano a Jerusalén, de noche con los pies descalzos y llorando. Y hubo alguien que le dio noticia al rey David de que su consejero, su amigo, su íntimo, Ahitofel, se había unido a la rebelión con su hijo Absalón. Cuando David escuchó esto, yo me imagino que David sintió una punzada en el corazón. Sintió algo así como una puñalada trapera, una puñalada en la espalda. Las escrituras nos dicen que David lanzó estas palabras en oración. Por eso es que uno debe tener cuidado con lo que habla, y sobre todo cuando uno habla después de recibir una mala noticia o después de ser atropellado con injusticia por algo o por alguien. Tengan cuidado con lo que habla cuando usted está airado, cuando usted está enojado, porque sus palabras tienen poder para ministrar vida o para ministrar muerte. A su nombre. Dice la escritura que David dijo estas palabras: entorpezca Dios el consejo de Ahitofel. Mire, después de ser íntimo, después de ser amigo, después de ser su consejero personal, David desea que el consejo de Ahitofel se entorpezca, se llene de torpeza, de insensatez. La Biblia nos dice que cuando Absalón se vio rodeado de este hombre, se vio acompañado de este hombre, pidió consejo. Pero resulta que el rey David había dado instrucciones a un varón llamado Usai para que se infiltrara en la corte de Absalón y lo mantuviera informado de lo que Absalón pretendía, de lo que Absalón quería hacer. Y la palabra de Dios nos dice que Absalón pidió consejo acerca de lo que tenía que hacer una vez que ya estaba entronado, una vez que su padre ya se había alejado de Jerusalén. Y el consejo que le da Ahitofel es que tome a las concubinas y a las mujeres del rey David y las viole públicamente en una plaza pública. Imagínense ese consejero espiritual.
diciéndole ahora al rey Absalón, al príncipe Absalón, que tomara las esposas de su padre, las llevara a una plaza pública y allí las violara a los ojos de todo el pueblo. Tremendo consejero ese, ¿no? Y la pregunta es, ¿y por qué este hombre da ahora estos consejos? ¿Por qué este hombre, si antes daba el consejo de Dios, por qué ahora está dando un consejo diabólico como este? Absalón lo hizo. Absalón lo hizo con la justificación de que haciendo esto el pueblo lo iba a temer y su poder se iba a consolidar. Es evidente que hay gente que gobierna no por la autoridad de Dios, sino imponiendo un régimen de temor, un régimen de terror. El segundo consejo que pide, la Biblia dice que el mismo Aitofel le dijo al príncipe Absalón, déjame, yo mismo voy, y yo sé dónde puede estar el rey y su gente, la gente que está con él. Dame un ejército de 12,000 personas, 12,000 soldados, y yo mismo voy a ir y yo mismo lo voy a matar con mis propias manos. Fíjate, un hombre que fue como hermano del rey David, ahora está diciéndole al príncipe, dame el honor de ser yo mismo quien lo mate con mis propias manos. Dame un ejército de 12,000 y yo mismo voy. En ese momento se cumplió la palabra del rey David, la oración que él hizo. Porque cuando Absalón recibe el consejo, pide que también busquen a Usai, el otro consejero. Usai, el que David había infiltrado allí. Y Usai dijo, no es bueno que tú permitas a Aitofel hacer esto, porque tu padre es un hombre de guerra. Seguramente al llegar allá, él no va a estar allí con la gente del pueblo, con los que están con él. Él va a estar escondido en una cueva y no lo vas a encontrar. Además, esta gente está herida, esta gente está maltratada, esta gente está ofendida por lo que tú has hecho. Y dice la escritura que pareció bien el consejo de Usai y rechazaron el consejo de Aitofel. Cuando Aitofel escuchó esto, cuando Aitofel se sintió rechazado y vio que en verdad en su corazón él entendió que Absalón no iba a prevalecer contra su padre, que Absalón no era el que iba a terminar allí gobernando a Israel. Parece que Aitofel, en medio de su locura, comprendió que no podía luchar contra el rey David. Y dice las escrituras que cogió su asno, cogió su Mercedes-Benz, se salió de la oficina del príncipe, del rey Absalón, se fue a su casa, puso en orden su casa, pagó todos los compromisos que tenía, pagó la luz, pagó el agua, pagó todos sus servicios, le pagó a Electricaribe la deuda que tenía, y finalmente nos dice la palabra de Dios que se ahorcó. Se ahorcó. Acabó con su miserable vida. Se ahorcó. Ese fue el final de este hombre. Un hombre que fue consejero, un hombre que fue como la boca de Dios. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasó en el corazón de este hombre? ¿Qué fue lo que lo hizo cambiar? ¿Por qué este hombre termina de esta manera? ¿Qué causa fue la que lo condujo a esta decisión tan loca? Y la Biblia misma nos da la respuesta. Pero hay que escudriñar la palabra de Dios para darse uno cuenta de eso. Resulta que Aitofel tenía un hijo. Aitofel tenía un hijo. Su nombre era Eliam.
Eliam. Y este varón, Eliam, era uno de los que conformó la escolta del rey David, lo que la Biblia llama los valientes de David. David tenía una escolta personal, unos hombres valientes, unos hombres fieles, leales, que eran capaces de entregar su propia vida a cambio de la vida del rey. Ellos protegían la vida del rey con sus propias vidas. Eliam, hijo de Aitofel, era uno de esos. Eliam tenía una hija. La hija de Eliam, nieta de Aitofel, lleva el nombre de Betsabé. Hija de Eliam, nieta de Aitofel. Así que para los que conocen la historia sagrada, es fácil ahora atar cabos, es fácil entender. La Biblia nos registra que el rey David cometió un pecado, y la Biblia no oculta el pecado de este rey. La Biblia nos dice que David una tarde salió al balcón de su palacio en tiempo de guerra, después de estar todo el día durmiendo. David salió al balcón de su palacio y miró hacia la distancia y vio a una joven muy hermosa que se estaba bañando. Obviamente esta mujer estaba desnuda y era muy hermosa. Y dice la escritura que cuando él la vio, la deseó en su corazón y mandó a averiguar quién era. ¿Cómo se llamaba? ¿Sabe cómo se llamaba? Se llamaba Betsabé. Fíjense lo que hace el diablo en el corazón de un hombre que no es temeroso de Dios o que descuida su vida espiritual. David, al ver a esta mujer y la codició en su corazón, él tuvo oportunidad de no pecar, porque no sabía quién era, pero mandó a averiguar y le dijeron quién era. Pero a sabiendas de quién era, sin embargo, planeó una estrategia para acostarse con esta mujer y quitársela prácticamente a su esposo, porque Betsabé era casada. El esposo de Betsabé se llamaba Urías el Eteo, así le llama la Biblia, Urías el Eteo. Y este Urías Eteo era también de los valientes de David, junto con Eliam, el hijo de Aitofel. Así que David peca de una manera horrible contra Dios y contra su consejero, contra su amigo, contra su íntimo. ¿Qué es lo que hace David? La historia nos dice: ideó una maquinación para asesinar a Urías y apoderarse de su esposa. Primero quiso traerlo para supuestamente honrarlo y le aconsejó que se acostara con su esposa, pero este hombre era un hombre leal al ejército de su nación, era leal al rey, y el rey no pudo persuadirlo. Este hombre, aunque tenía el derecho legal legítimo de acostarse con su esposa, no lo hizo. Así que le falló la primera estrategia al rey David. Y luego viene y hace una carta y se la envía de la propia mano de Urías Eteo, se la envía a su general para que en medio de la guerra, en medio de la batalla, cuando estuviera bien feroz la batalla, lo pusiera como carne de cañón. Él mismo llevó, este hombre leal, llevó su sentencia de muerte en una carta en su mano al general. Mira hasta dónde llega el pecado de David. Así que David es el autor intelectual
de este horrible pecado, un doble pecado, homicidio y adulterio. Pero ¿saben qué? David se arrepintió. David fue confrontado con su pecado y David se arrepintió y David pidió perdón y Dios lo perdonó. David escribió el Salmo 32 y el Salmo 51 como testimonio del perdón de Dios. Dios lo perdonó y Dios le dijo que él lo perdonaba, pero que las consecuencias de su pecado él las arrastraría de por vida. Y así fue. Así fue. Sin embargo, aunque David fue perdonado por Dios, porque es que, mi amigo, Dios perdona todo pecado. La Biblia dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará la misericordia del Señor. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Jesucristo perdona todo pecado, mi amigo. Todo pecado. El problema de Aitofel fue que se llenó de amargura, se llenó de odio, porque aunque Dios perdonó a David, él no lo perdonó. Aitofel no lo perdonó. Quiso, inclusive después de amar tanto al rey, quiso matarlo con su propia vida. Así que lo que conduce a Aitofel a tomar esta decisión diabólica, la decisión de matarse, es que se sintió rechazado y en su rechazo, lleno de amargura su corazón, lleno de odio, termina sucumbiendo ante esta presión de la vida, ante la amargura de su corazón, ante el rechazo, termina quitándose la vida. Esa fue la causa. Miren, es importante, mi amigo, es importante, mi hermano, que usted tenga el coraje, que usted tenga el temple suficiente para soportar cualquier presión de la vida. Es importante que usted tenga un espíritu perdonador y que usted también sepa perdonar. La Biblia dice que tú y yo somos pecadores por naturaleza. No solamente somos pecadores porque cometemos pecado, porque hacemos pecado. La Biblia dice que tú y yo somos pecadores desde el momento en que nacimos. El rey David, inspirado de Dios en el Salmo 51, uno de los dos salmos que él escribe inspirado, rogándole perdón a Dios, el salmista David dice: he aquí, en pecado he sido formado, en pecado me formó mi madre, me concibió mi madre. Tú y yo somos pecadores por naturaleza. David no está diciendo allí que nuestros padres pecaron cuando nos engendraron. David no está diciendo que el pecado original, como dice la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, fue la relación sexual, la relación que tuvieron Adán y Eva allá en el paraíso, y la relación sexual que tienen los hombres, una mujer y un hombre cuando se aman. No, no está diciendo eso. Eso es una falsa interpretación. Eso es un dogma diabólico. Nosotros no aceptamos eso, no creemos eso, porque eso es un error de interpretación bíblica. Nosotros lo que creemos es que todo ser humano nace en pecado. Si tú me preguntaras a mí, pastor, ¿cuántos pecados tengo yo que cometer para perderme, para irme al infierno? Yo te tengo que responder lo que la Biblia dice. Y lo que la Biblia dice es que tú no tienes que cometer ningún pecado, porque es que tú y yo, desde el momento en que nacemos, nacemos en condición de pecadores. Por lo tanto, tenemos que arreglar esa cuentecita con Dios. Tenemos que acercarnos a Él. Y solamente cuando tú te acercas a Jesucristo y le confiesas tu pecado a Jesucristo, Él tiene el poder para perdonar tu pecado, para perdonar tu alma, para escribir tu nombre en el libro de la vida y para olvidarse de tu pecado para siempre. Dale un aplauso al Señor, hermano, en esta noche.
Tú no tienes que ir a ningún hombre, no tienes que ir a ningún sacerdote, a ningún pastor. Tú tienes que ir a Dios. Si tú confiesas tu pecado al Señor, la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Y algo que también es importante, Dios te da también a ti la capacidad de perdonar a otros. ¿Te acuerdas de una oración que nos enseñaron? Cuando estábamos pequeños, nos enseñaron una oración. Yo también fui practicante de una religión. Por 20 años me engañó. Pero me enseñaron a rezar. Y tal vez el rezo más importante, la oración más importante es la que tú y yo conocemos como el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro está escrito: perdónanos nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y la Biblia resalta el hecho de que si tú no perdonas a otro, Dios tampoco perdona tu pecado. Aitofel murió sin arrepentimiento. Aitofel murió amargado. Aitofel se fue al infierno. Aitofel se fue sin perdonar a su amigo. No le pasó por alto este pecado. Y tuvo tiempo de ponerse de acuerdo, de ponerse en paz, de arreglar el asunto con David. Porque desde el tiempo en que Absalón, su hijo, se rebeló, hasta el tiempo en que él termina ahorcándose, pasaron aproximadamente 10 años. Imagínese usted, 10 años con ese enojo, 10 años con ese odio, 10 años con esa amargura en el corazón. Claro, por eso fue que terminó haciendo lo que hizo. Vamos a remitirnos ahora al segundo caso. Este fue el que leímos al principio. Este es el caso de Judas. Judas Iscariote. En la Biblia hay varios Judas. Este es Judas Iscariote. Y la Biblia lo registra a él como el que vendió a Jesús, el traidor. El traidor. Pero escúcheme. Inicialmente, cuando Jesús llama a Judas, Judas era nativo de una provincia, de una ciudad llamada Sicar. Sicar. Esta es una ciudad que está asociada con los patriarcas del Antiguo Testamento, con Abraham, con Isaac, con Jacob. Había un pozo incluso que se llamaba el pozo de Sicar. Judas era de Sicar, por eso su apelativo, el Iscariote. Resulta que Judas fue llamado por el Señor. Jesús estuvo toda una noche orando y escogió a sus 12 para que estuvieran con él, para que lo acompañaran en su ministerio. Estos eran los que él iba después a comisionar como apóstoles. Y Judas compartió con el Señor, aceptó su llamado y tuvo un cargo importante entre los 12. Jesús tenía un tesorero, un hombre que le administraba las finanzas del ministerio. Jesús era muy popular y muchas personas, especialmente mujeres, bendecían el ministerio de Jesús financieramente. Muchas mujeres, y mujeres ricas. ¿Quién creías tú que era el que administraba la bolsa? ¿Quién creías tú que era el que administraba la tesorería del ministerio de Jesús? El hermano Judas. Jesús los instruyó. Jesús les enseñó. Jesús les dio autoridad para predicar, para sanar enfermos, para echar demonios. Y Judas lo hizo. Judas echó demonios en el nombre de Jesús. Judas oró en el nombre de Jesús y muchos enfermos fueron sanados. Judas vivió con el Señor, estuvo con el Señor. Pero hay algo importante que tú y yo debemos entender. Judas nunca tuvo a Jesús en su corazón. Jamás.
Los relatores evangélicos nos dicen que Judas nunca llamó a Jesús Señor, jamás. Y de pronto, para un lector desapercibido de la Biblia, un lector no entendido de la Biblia, el que Jesús no llamara, o el que Judas no llamara a Jesús Señor, eso no es tan importante, pero sí es importante. Y te voy a explicar por qué. Es importante porque la palabra Señor que se usa en el Nuevo Testamento es un vocablo que sustituye el nombre de Dios. Te lo voy a explicar. Cada vez que tú leas en el Nuevo Testamento la expresión Señor, eso equivale al nombre de Dios, sustituye el nombre de Dios. Así que cuando los discípulos le decían a Jesús, tú eres el Señor, ¿qué era lo que le estaban diciendo? ¿Qué era lo que estaban reconociendo? Que Jesús es Dios. Pero Judas nunca lo llamó Señor. Judas le llamó Maestro. Por eso es importante que tú entiendas, debes entender que mientras que tú no reconozcas a Jesús como Dios, como Señor, tus pecados están todavía en ti. Tus pecados te pueden llevar a la muerte eterna, a la condenación, porque el único que perdona los pecados es Dios. Judas nunca le llamó Señor, siempre le llamó fue Maestro, Rabí. Para Judas, Jesús era un gran rabí, un gran maestro. Pero escúchame, había una secta, un grupo de llamados cananistas, un grupo de llamados sicarios. Ese es un grupo patriótico de Israel que pretendían derrocar el Imperio Romano. Querían quitar al Imperio Romano por la fuerza de las armas. Ellos no aceptaban la dominación, el dominio del Imperio de los romanos sobre ellos. Y resulta que Judas era parte de esa secta, al igual que dos discípulos más del Señor, a los que los relatores de los evangelios le llaman los cananistas. Judas se decepcionó porque Judas pensó que Jesús era el rey, que Jesús era el gobernante que iba a darle a ellos la victoria sobre el Imperio Romano. Jesús nunca jamás aceptó el hecho de que lo reconocieran como Mesías, como el rey, el gobernante que iba a derrotar al Imperio Romano. Jesús nunca aceptó que le llamaran así. Él vino como rey, pero vino a reinar en el corazón de todos los hombres. Él quería que Judas, sus discípulos y todos los hombres lo reconocieran como el rey de su corazón. Y eso jamás Judas lo hizo. Además de eso, hubo dos momentos durante los 3 años y medio del ministerio del Señor en los que Judas estuvo con él. Hubo 2 momentos específicos que coparon la copa, llenaron la copa de Judas, le colmaron la copa y terminó profundamente decepcionado. Un momento en que Jesús entró en Jerusalén y todo Jerusalén lo aclamaba como el rey. Y la gente esperaba que Jesús, una vez que entró triunfante, como un rey vencedor en una batalla, que ahora regresaba a su pueblo, la gente esperaba, y Judas esperaba que él fuera allá al trono del gobernante de Israel y lo destronara. Pero Jesús no fue allá, sino que se dirigió al templo. Esto tuvo que haber decepcionado a Judas. Jesús también les anunció a ellos en 3 ocasiones que él iba a una cruz, a morir en una cruz, que él iba a ser vituperado, que los hombres lo iban
a blasfemar, que sus propios hermanos lo iban a escupir, lo iban a crucificar. Uno de los discípulos de Jesús reaccionó, trató de convencer al Señor, pero Judas fue testigo de esto y Judas entendió. Cuando Judas se dio cuenta que Jesús iba a terminar en una cruz, Judas se terminó de decepcionar. En una ocasión nuestro Señor Jesús recibió de parte de una mujer de mala reputación, al parecer, una unción especial. Jesús ya estaba viviendo la última semana de su ministerio terrenal aquí en la tierra, y una mujer se acercó con un perfume finísimo, un perfume de alabastro, dice la Biblia, muy fino. Tanto el perfume como el vaso eran carísimos. Esta mujer quebró el perfume, indicando así el quebrantamiento de su corazón, y derramó el vaso, el contenido del vaso de alabastro, derramó el perfume sobre Jesús, ungiéndole aún hasta sus pies, besando sus pies. Cuando los discípulos vieron esto, y entre ellos Judas manifestó su descontento y dijo: ¡qué desperdicio! Este perfume se hubiera vendido y con el precio de lo vendido se hubiera ayudado a los pobres. Pero la Biblia nos registra el hecho de que no lo hizo porque amara a los pobres, sino porque él metía la mano en la bolsa. O sea, él estaba robando. Y Jesús los reprendió y los puso en evidencia. Evidentemente, esto no le gustó a Judas. Esto también decepcionó a Judas. Y esto incluso sirvió como una ofensa, lo recibió como una ofensa de parte del Señor. Otro incidente también que marcó la vida de Judas fue el momento en que Jesús anunció que uno de ellos, eso lo hizo en medio de la cena pascual, la última cena, uno de ellos lo iba a traicionar. Ellos con tristeza comenzaron a preguntarse el uno al otro: ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Imagínese usted a Juan preguntándose: ¿seré yo maestro? Luego Pedro: ¿seré yo maestro? Luego Santiago: ¿seré yo maestro? Imagínese usted el cuadro, imagínese usted a Judas diciendo: ¿seré yo maestro? Cuando en realidad él era el que lo iba a hacer. Y Jesús puso una señal para que todos lo identificaran: el que moja conmigo en el plato, ese es el que va a traicionarme. Y dice las Escrituras que Judas metió la mano en el plato, mojó el pan en el vino y comió el pan. De esa manera se puso en evidencia delante de todos. O mejor, Jesús lo descubrió ante todos. Así que todos sabían que Judas era el traidor. Esto tuvo que haberlo avergonzado, tuvo que haberlo hecho sentir mal, porque ante todos él fue descubierto como el traidor. Jesús de hecho incluso le dijo, cuando él le preguntó: ¿seré yo maestro? Jesús le dijo: lo que has de hacer, hazlo pronto. Así que tenemos aquí un hombre que se sintió ofendido, se sintió agredido, se sintió decepcionado, y finalmente las Escrituras muestran el desenlace de la vida de este hombre. Salió y se ahorcó. De esta manera quiero concluir diciéndote: no importa cuál sea el pecado que tú hayas cometido, no importa cuál sea la falta que tú hayas cometido, si tú le confiesas tu falta al Señor, el Señor te puede perdonar, el Señor te puede salvar. No tienes que quitarte la vida, no tienes que suicidarte, no tienes que ir a tomarte un veneno, no tienes que tirarte en las llantas de una tractomula, no tienes que cortarte las venas. Si tú le confiesas tu pecado a Cristo, Él te puede perdonar. No importa que tengas el agua al cuello, la soga al cuello, no importa. En Jesús hay vida, en Jesús hay perdón, en Jesús hay salvación, en Jesús hay vida eterna. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.